marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos. En este su programa Radio Rebelión, en esta nueva edición del 4 de septiembre del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Bueno, arrancamos este programa. También tenemos la visita, la presencia del compañero Gustavo desde Chile, quien nos comentará un poco sobre el referéndum. Bueno, muy buenas noches, Gustavo. En unos minutos más estaremos conversando con él. Hoy era el día del referéndum en Chile, el referéndum constitucional. Entonces estamos hablando ya sobre los resultados, ya se conocen, bueno, parte del escrutinio, y en unos minutos más tendremos algo más, bueno, resultados más cercanos al cómputo final. El día de hoy estaremos justamente tocando este tema. En el plano internacional, además del tema de Chile, estaremos hablando de Argentina, que también, bueno, es un tema muy importante, que, bueno, generó bastante discusión, bastante problemas, un hecho muy grave como fue el atentado a Cristina Kirchner, donde alguien le apuntó, intentó disparar con un arma. Y bueno, en el marco de lo que ya se venía, lo que ya conversamos anteriores semanas, de, bueno, toda una polarización, toda una crisis social muy fuerte en Argentina, toda una situación muy complicada en el marco de, bueno, de las acusaciones de corrupción justamente contra Cristina, y todo con la situación donde hay un ajuste terrible contra el pueblo trabajador, una terrible inflación, un alza del costo de vida, bueno, brutal, ¿no? Entonces este tema también lo estaremos abordando en un momento más. Y en el tema nacional tenemos la marcha de los Yungas. El día de hoy partió esta mañana desde los Yungas, bueno, desde distintos lugares de los Yungas, pero se están concentrando bueno, la marcha por la defensa de, bueno, de la institución de DEPCOCA, ¿no? El nombre que le ponen a la marcha los compañeros de DEPCOCA es en defensa de la hoja de coca, de la hoja de coca originaria y ancestral. Entonces, bueno, pero esta movilización es parte de este conflicto que ya tiene casi un mes de duración, donde el gobierno se está negando a darles una solución a los compañeros. Acá tenemos también la presencia del compañero José Luis Saavedra. Bienvenido, compañero José Luis. Bienvenido, compañero. Buenas noches. Bueno, y estamos conversando sobre la situación. Parte una gran marcha, van a llegar a la ciudad de La Paz en los siguientes días para masificar toda la protesta que viene realizando DEPCOCA contra el gobierno. Luego tenemos el tema del magisterio, donde el gobierno hizo unas declaraciones insultantes contra, bueno, contra todo lo que es la educación, ¿no? Incluidas las universidades, y en particular contra el magisterio, ¿no? Contra el magisterio nacional, tanto el urbano como el rural. Entonces, a partir de eso hay, bueno, varias reacciones, y estaremos conversando justamente sobre este tema, la reacción del magisterio y, bueno, el insulto que hace el gobierno frente al trabajo que realizan los maestros. Coincidente con esto, bueno, el tema del censo que tanto ha estado levantando la derecha en el país, centralmente el Comité Cívico de Santa Cruz, la Gobernación de Santa Cruz. En ese otro tema, los empresarios a nivel nacional han llamado a un pacto por Bolivia para superar los conflictos, ¿no? Justamente tratando de que se pongan de acuerdo y que ya no haya más paros y que ya se tranquilice la situación en el marco de los intereses de los empresarios, ¿no? Los intereses de paz y tranquilidad social, para que puedan tener las ganancias que quieren tener. Bueno, este hecho, que casi incluso sale un poco como el respaldo al gobierno, bueno, es importante de analizar.
Y tenemos justamente para esto la visita del compañero José Luis Saavedra. Estaremos anunciando la publicación del libro Resistimos para Existir, conversaciones con mujeres líderes de las resistencias territoriales, el cual se estará presentando en los siguientes días también en la UNSA, en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, en la Facultad de Derecho. Y bueno, acá tenemos de entrada un adelanto de esta presentación con el compañero José Luis Saavedra. Bueno, y muy importante este libro, un tema muy interesante con las resistencias territoriales desde el espacio de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces estaremos con este tema también acá en Radio Rebelión. Bueno, como verán, tenemos hoy varios temas muy importantes, muy interesantes. Entonces arrancamos en este programa del 4 de septiembre del 2022. Y bueno, nos vamos al tema internacional. Entonces empezamos. Bueno, Miguel, nos vas a comentar un poco el tema, pero antes tenemos un pequeño video con el compañero diputado Juan Carlos Giordano. Bueno, en realidad es un audio del compañero donde, bueno, él analiza el contexto de y bueno, y la posición de la izquierda revolucionaria frente al atentado a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el video del compañero. Claro, vos estás diciendo que sí, Argentina, la verdad, da para todo, ¿no? Es decir, todos los hechos que conmueven a millones y que la preocupación en todo sentido, ¿no? La escalada del tema político, de hace 10 días fue el tema de la causa, digamos, por hechos de corrupción, y ahora este atentado que, bueno, es un hecho grave, porque el solo hecho de decir que alguien armado en una manifestación callejera donde está presente una vicepresidenta, que intenten asesinarla, es un tema muy delicado, evidentemente. Entonces, nosotros de Izquierda Socialista, lo primero que hicimos es hacer un repudio categórico del hecho y pedir una investigación profunda para llegar a la verdad. Y sabemos que es difícil en esta Argentina decir investigación profunda y que se llegue a la verdad, pero bueno, esa es la postura clara que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en buena hora que el Frente de Izquierda se pronunció también en el sentido, y hemos sacado un comunicado en el día de ayer, también en función de eso, ¿no? Es decir, en el repudio, en coincidencia, en el repudio a lo que ocurrió, porque es un tema muy grave, sí. Y en segundo lugar, para que se investigue y se castigue al responsable o a los responsables de acuerdo a cómo se determine. Por supuesto que el hecho, digamos, derivó para todo, ¿no es cierto? Porque cuáles son los motivos de lo que ocurrió, por qué pasa esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también ahí nosotros tenemos una opinión. Bueno, primero, para terminar con el tema de los repudios, vos decís todos lo repudiaron, pero no, hubo Patricia Bullrich no repudió, inclusive su diputado nacional Tetaz lo justificó en su momento, y Milei no repudió nada, Milei, ¿no? Es decir, entonces, bueno, en ese sentido, ¿quién es quién, no es cierto? Pero bueno, no solo, después del repudio, viene con qué motivación uno hace el repudio, ¿no es cierto? Es decir, ya ahí termina, digamos, una cosa es el repudio en general y que se investigue, que muchos lo han dicho, el tema es después por qué ocurre esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa, ¿no es cierto? Es decir, porque están dando para todo las posturas, ¿no es cierto? De aquello que dicen que es un circo armado por el gobierno, del cual no estamos en contra, pasando a que si es un ataque a la democracia o que esto abre la posibilidad de el accionar de bandas fascistas, claro. ¿No es cierto?, en el país y demás. Nosotros consideramos que no son esos los motivos, que el motivo es más, en todo caso, más profundo, porque lo central del hecho y de esta expresión se la tenemos que atribuir a la descomposición, a la degradación social y política en la que se encuentra nuestro país.
en lo que nos está llevando todos los gobiernos capitalistas. Eso lo venimos denunciando en general, pero esto es una expresión, consideramos, ¿no es cierto? Es decir, los distintos gobiernos y el desastre que está haciendo el gobierno del Frente de Todos, porque los niveles de descomposición social, digamos, de todo tipo, ¿no es cierto?, en el crecimiento del hambre, la pobreza, la marginalidad, la desigualdad social, por un lado, que ustedes ahí lo están viviendo con los asesinatos cotidianos en Rosario, con el avance narco, el crecimiento de la inseguridad global. Pero también el otro elemento que es importante es la descomposición política, o sea, a lo que nos han llevado los gobiernos y cómo actúan los gobiernos, ¿cierto? Porque en esta situación de una situación delicada, el gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio aprovechan cada hecho de la realidad para llevar agua a su molino. Claro. Y en este sálvese quien pueda, el vale todo, mirá lo que hemos escuchado en todo este tiempo, es decir, toda la campaña del peronismo, del gobierno, de proscripción, persecución política, jueces que manejan la derecha, la posibilidad, el golpe de mercado, un golpe de la justicia. Claro. Cristina habló de un pelotón de fusilamiento de los fiscales contra ella. El presidente había dicho después, esperemos que este fiscal no se suicide, o sea, todas cosas Unas barbaridades, sí. muy violentas que si uno agarra y prende la televisión y escucha a funcionarios del gobierno, al propio gobierno, al presidente, a la vicepresidenta decir todo eso, y después por el otro lado la oposición patronal, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, diciendo el gobierno provoca los cortes, el fomento a los piqueteros, el caos de tránsito, esto no va más, la justicia tiene, la represión que hubo en la marcha el otro día sobre la casa de Cristina, que nosotros también repudiamos, que es que se viola el Estado de Derecho permanentemente, ni que hablar de Milei, ¿no es cierto?, de las propuestas completamente, digamos, repudiables bajo todo punto de vista de una persona peligrosa 100%, vuelvo a repetir, no ni siquiera repudió el hecho, pero todos sus proyectos de ley para hacer digamos, condenar a aquellos que cortan, que hacen una marcha, una movilización. Bueno, hubo otro diputado de derecha pidiendo la pena de muerte. El otro día hubo un diputado diciendo hay que destruir al Ministerio de Desarrollo Social para que haya más tránsito en la 9 de julio. O sea, eso es un caldo de cultivo para que ocurran estos hechos. Entonces no es un hecho, es una combinación de estos hechos, y bueno, que ha llevado a que una persona o no es cierto, si, que una persona cometa estos hechos, ¿no es cierto? Es decir, una persona que está en contra de los planes sociales y que dice, bueno, voy en el medio de esta situación, arriesga su vida también, él va y en una marcha apunta a la presidenta, no le sale el tiro, estaríamos hablando de una barbaridad en el caso que hubiera cumplido con su objetivo, ¿no es cierto? Ahora, lo tenemos que ubicar en el medio de todo esto, es decir, es una situación, y por supuesto que el gobierno, cuando el gobierno viene enarbolando la campaña, digamos, de que quieren proscribir al peronismo, la campaña de odio, quieren exterminar al peronismo y demás, para toda una campaña también muy fuerte, porque el nivel discursivo también hace al nivel de la crisis. No olvidemos que el gobierno viene en una crisis enorme, en el sentido de una crisis política tremenda, de todo este tiempo, ¿no? La mayor crisis política y la mayor crisis económica de todos los tiempos, y también Juntos por el Cambio, es decir, se la pasan reunidos Macri, Larreta, Patricia Bullrich en un restaurante de Puerto Madero, uno dice una cosa, otro dice otra, no, es una crisis muy grande. Entonces, bueno, de todo punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En función de todo esto, el gobierno, claro, aparece, aprovecha haciendo un uso político en relación al atentado, que volvemos a repetir, es un hecho de extrema gravedad, tiene que haber investigación, tiene que haber castigo a todos los responsables, etcétera, etcétera, y convocó una marcha que, bueno, nosotros respetamos a todos aquellos que se quieren movilizar y que se han movilizado el día de ayer, centralmente acá
la capital, en Plaza de Mayo. Pero bueno, nosotros también en unidad con todo el Frente de Izquierda Unidad no participamos de la marcha. No participamos de la marcha porque es un uso de un hecho de vuelta hacia el gobierno, un hecho grave, volvemos a repetir, pero claro, al decir que está en juego la democracia, que quieren proscribir al peronismo y todo lo demás, es todo un discurso, digamos, para intentar llevar agua a su molino en el momento en que por otro lado está aplicando un brutal ajuste, y también los dirigentes sindicales de la CGT, de la CTA, que vienen hace ya tiempo que lo único que se la pasa es sacando comunicado en apoyo al gobierno, en apoyo a Sergio Massa en su momento cuando asumió, después en apoyo cuando fueron las causas de vialidad, las causas de corrupción del gobierno. Bueno, ahora ante un hecho más grave, evidentemente el repudio tiene que estar. Lo que pasa es que usan eso también para decir marchas ante esta situación, que si uno va a un barrio popular o un trabajador que le roban el salario todos los días, evidentemente de que la preocupación pasa por la carestía de la vida y el nivel de pobreza, el nivel de desesperación que tienen millones ante un ajuste que se está aplicando. Entonces, no, en todo este tiempo no ha habido ninguna marcha condenando al ajuste del gobierno. La del 17 de agosto no fue ninguna marcha en ese sentido, sino que se hablaba en general de la inflación y demás, como si el gobierno tampoco tuviera responsabilidad en la inflación. No hacen ninguna marcha por el aumento de salario, es una marcha, se la pasan hablando en defensa. Creo que el lunes había una movilización de Pablo Moyano, no sé si la han definido 100%, contra la Corte, entonces contra la Corte Suprema, como si la justicia fuera el gran centro de preocupación del país. Volvemos a repetir también, nosotros de la justicia decimos no ponemos las manos en el fuego de la justicia, nada por el estilo. El tema es el hambre, la pobreza y el robo salarial que está generando un mayor movilizaciones y luchas en un montón de lugares. Entonces, bueno, para cerrar esta pregunta que vos me hacías, en función de qué es lo que pasó y qué política tuvimos nosotros, y bueno, en eso fuimos categóricos, repudiamos el atentado, exigimos investigación. Nosotros de Izquierda Socialista damos una opinión en el medio de todo este fuego cruzado de por qué fue el motivo, de lo que pasó, y qué dicen el gobierno, qué dice Juntos por el Cambio, qué dice, mire, bueno, en el caso qué dice Izquierda Socialista, y la postura común del Frente de Izquierda Unidad, que es muy valorable desde el punto de vista de habernos unido para que pudiera haber presentado, pero también habernos opuesto a ir a una marcha con esas características, ¿no es cierto? Porque si de verdad existiera que estuviera en juego la democracia, que hubiera de verdad un intento de golpe, o que hubiera bandas fascistas que vienen creciendo y todo lo demás, y bueno, eso sería, digamos, otro cantar. No es lo que está ocurriendo, no es lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió por ahora es lo que nosotros consideramos que ocurrió, que es parte de una situación delicada a nivel nacional, que existen personas de ultraderecha y todo lo demás. Claro, lo que pasa es que todas esas personas y esos sectores, más que todo cuando fue lo de Milei, también Milei es un fenómeno de una descomposición, porque inclusive leyendo bien las declaraciones que había hecho el atacante, en su momento era contra los planes sociales, pero en su momento le preguntaron si Massa sí, dijo Massa no, tampoco Milei y Cristina, o sea que es todo muy contradictorio, todo muy, ¿no? Es decir, pues, en su motivación. Lo cierto es que... Bien, ahí teníamos, bueno, la declaración del compañero, el diputado Giordano, diputado de Izquierda Socialista, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores en Argentina, repudiando el atentado a Cristina, señalando que los compañeros no participan de la marcha en apoyo, prácticamente en apoyo al gobierno allá en Argentina. Y bueno, Miguel, ¿qué más nos puedes comentar de esto? Bueno, está muy buena esa posición de la condena claramente, pero que no se llega, no se da ningún apoyo a partir de esto, ninguna solidaridad política con el gobierno, ¿no? Bueno, brevemente, porque Giordano explicó bastante. Lo único que el antecedente se fue una semana atrás, salió el pedido del fiscal de 12 años de cárcel para Cristina Kirchner por corrupción en obras públicas.
con un montón de evidencia. Cristina Kirchner tiene barcos, tiene decenas de casas, tiene decenas de autos, es decir, ella y el hijo también. Obviamente que tuvo buenos salarios como presidenta, pero no hay justificación ninguna. La defensa de Cristina Kirchner fue decir que sí, bueno, corrupción en obra pública hubo también con el gobierno de Macri, que fue el gobierno anterior, lo cual es obvio que hubo, pero eso no justifica la corrupción de ella. Es como diciendo, yo no soy la única. Es decir, es como dice Giordano, una descomposición hasta del discurso, dicen cosas que, la verdad. Entonces, por supuesto no defendemos, es decir, izquierda socialista no defiende la UILSI, por supuesto, izquierda socialista no defiende a Cristina Kirchner ni a... Por supuesto, el gobierno intenta victimizarse. Como dijo el gringo, la victimización, ¿qué significa? Que está acusando, dice que no quieren dar un golpe, que no quieren... es un discurso parecido al que tenemos acá, aunque en otro contexto no tan crítico como el de Argentina. No quieren dar un golpe, que todo es una conspiración de la derecha. Y mientras tanto, el gobierno con la derecha se pusieron de acuerdo en aplicar el plan del Fondo Monetario Internacional, que este es el gran problema para la población argentina, que implica un ajuste brutal, con despidos, baja de salario, una inflación de más del 100%, sin ser compensado con aumento salarial correspondiente. Bueno, una situación desesperante para mucha gente. Por eso el planteo de izquierda socialista es un plan de lucha. Hay un montón de luchas sueltas, lo que pasa es que las centrales obreras burocratizadas están apoyando al gobierno, y ahora, claro, el atentado lo usaron para decir, ven, es cierto, la derecha quiere. Y, por supuesto, para hacer esta marcha grande que hicieron de apoyo al gobierno, y hasta están diciendo que quieren proscribir al peronismo gobernante me refiero, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la crisis va a continuar. Todo esto tratan de utilizarlo ahora para promocionar a Cristina, para que sea candidata en las próximas elecciones, que son el año que viene. A su vez, Cristina trata de no involucrarse mucho, casi no habla de los planes del FMI, no dice nada tampoco en contra, pero como que quiere que ya no tiene nada que ver. Es decir, bueno, esta es la situación, digamos, de caos político, de caos económico, y entonces la posición de la izquierda es muy clara en ese sentido, ¿no? Que primero, Cristina no es ninguna solución para el país, porque ya gobernó, porque gobernó también siguiendo los planes del Fondo Monetario, y porque ahora es vicepresidenta y también apoya sus planes. El nuevo ministro de Economía, que se llama Sergio Massa, es, digamos, la figura más vinculada directamente al imperialismo norteamericano. Ahora mandó a un viceministro a Estados Unidos. Entonces, vinculada quiere decir que tuvo tratos directos, que es apoyado por empresarios y por empresas multinacionales, etc., ¿no? Lo pusieron en el ministro de Economía justamente por eso, porque quieren mostrar a alguien que sea de confianza para grandes empresarios, ese es el objetivo. Y que esté dispuesto a llevar adelante el ajuste económico contra la gente, ¿no? Contra la población. Para pagar la deuda externa, entonces el planteo de izquierda socialista es un plan de lucha para no pagar deuda externa, para aumento inmediato de salarios, acorde a la inflación. Es decir, estos son los planes, digamos, lo que tendría que levantar las centrales obreras.
Bueno, esto es lo que quería agregar. Muy bien, Miguel. No, bueno, este tema ha generado que haya bastante debate y discusión, ¿no? Me imagino que la Argentina está muy fuerte, acá igual, en el sentido de, bueno, justamente esto que dices, ¿no? Que el gobierno de Cristina y todos sus aliados están aprovechando para, bueno, salir a defender al gobierno, que aquí el problema son otros los problemas, ¿no? No es el problema social, no es el problema del gobierno, sino el problema es la derecha, ¿no? Los ataques de la derecha. Y no diciendo nada del ajuste que realiza el gobierno, ¿no? Por otro lado, también sale, bueno, desde la derecha, pero también de todo lado, gente que sale a hablar incluso de un autoatentado, etcétera, ¿no? Y claro, la posición acá es muy correcta, ¿no? O sea, este tipo de hechos, y lo que dice Jordano me parece excelente, ¿no? Porque es justamente la degradación a la que, de la política a la que se llega producto de la crisis, ¿no? O sea, de entrada, digamos, el fenómeno Milei, ¿no? Que un tipo que prácticamente creció hablando malas palabras en televisión, digamos, ¿no? Insultando a medio mundo, ¿no? En particular, bueno, con un discurso furioso contra la izquierda, ¿no? Contra los trabajadores, etcétera, ¿no? Y bueno, así creció, digamos, así llegó a ser diputado, ¿no? Y eso, digamos, es la expresión de la decadencia y, bueno, justamente de cómo se va pudriendo, digamos, el escenario político, ¿no? Y bueno, ahora este hecho gravísimo de un atentado contra una vicepresidenta, bueno, le falló el arma, pero si funcionaba, imagínense, o si hubiera habido grabaciones de un asesinato, digamos, ¿no? Eh, bueno, realmente eso muestra, digamos, la situación de grave crisis social que también se está dando en Argentina, ¿no? Y en ese marco, bueno, la posición de la izquierda, bueno, está bien, o sea, esto es un hecho condenable, ¿no? El exigir las investigaciones para que se llegue, bueno, plenamente a los responsables del hecho, si realmente es solo una persona, si son grupos, etcétera. Y el tema de, o sea, está bien, digamos, se condena el atentado, pero ninguna solidaridad, ningún apoyo a un gobierno que está ajustando, ¿no? Que está llevando a la pobreza a millones de personas en Argentina, ¿no? Realmente, bueno, situaciones de pobreza extrema, que no quiere aumentar los salarios, todo el tema de la inflación. Entonces, bueno, y la salida aquí que plantean los compañeros es por izquierda, ¿no? La única forma de solucionar realmente esto es rompiendo con el FMI, el pago de la deuda externa, que, bueno, ahí también había corrupción de parte de Macri y, bueno, los gobiernos militares de antes, etcétera, y que, bueno, finalmente gobiernen los trabajadores, ¿no? No hay otra salida, ¿no? Y eso se está mostrando con esta, bueno, que este ya casi todo vale, digamos, en la política patronal de Argentina, ¿no? Bueno, vámonos al tema de Chile, ¿verdad? Ya estamos pasadas las 8:30 de la noche, compañero Gustavo. Tenemos ahí lo tenemos, compañero, desde Chile, desde la región de Paine, ¿no? Correcto. Bienvenido, Bueno, gracias Humberto, gracias Miguel por la invitación. compañero, Mira, déjame presentarte un momentito, ¿no? El compañero perfecto. Gustavo es militante del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de Chile. El compañero es, bueno, es parte de la organización de la sección chilena de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores. Y bueno, estuvo en la campaña activamente, todos los compañeros de allá, como decíamos la semana pasada, por el apruebo crítico, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos un poco más el panorama de los resultados en Chile. Bueno, primero, compañero, cuéntanos cómo son los resultados y, bueno, la Ujú. lectura que se hace de esto, ¿no? Las mesas cerraron hace 2 horas y media. Ya tenemos casi el 96% de las mesas escrutadas el apruebo ha sacado el 38% y el rechazo el 62%. Eh, Hay cosas que tenemos que decirle a las personas que nos escuchan que son importantes, ¿no? Para poder entender los resultados. Primero, que esta votación fue obligatoria, ¿m? Es decir, eh, bajo pena de multa, tenían que ir a votar todas las personas. Por lo tanto, esta votación entre el plebiscito de entrada, es decir, con el cual se aprueba hacer la convención constitucional, hay una diferencia de 5 millones de votos. O sea, hay 5 millones de votos más que en el plebiscito anterior. Y hay que, a ver si tratamos de explicar un poco cómo en ese plebiscito
casi el 80% estaba porque haya una nueva constitución, y hoy día un 62% rechaza que, el texto de la constitución propuesta. ¿Dónde está cómo podemos explicar esto? Bueno, hay que pensar lo siguiente. Desde la gente del rechazo, que ordenaba a la derecha, a los empresarios y a un sector importante de aquellos que gobernaron este país, que son la concertación, ellos, su campaña es una campaña de bastante, que empezó difamando a la propia convención, menoscabando el hecho que fueran de pueblos originarios, aquellos que dirigían o los que participaban, incluso mostrando que habían sido gente que fue elegida porque andaba con un disfraz de tal cosa y por lo tanto no tenía ningún tipo o importancia. Pero además, cuando empieza el proceso ya final, lo que se caracteriza de la campaña del rechazo es la mentira. La mentira, la mentira, la mentira, la mentira. Ustedes hacían un comentario recién de Argentina sobre alguien que habla malas palabras y que se construyen sobre eso y se construyen, por supuesto, sobre la mentira. Un poquito a lo Trump, ¿no? Un poquito a lo Trump. Y eso acá fue fuerte. Había que estar permanentemente explicando muchas veces aquellas cosas de que con la nueva constitución te podían quitar la casa, te podían quitar el auto, o los pueblos originarios iban a tener más derechos por sobre el resto de los que no somos del pueblo originario, o sea, los que dentro de este lenguaje se decía los chilenos, ¿no? Los chilenos iban a tener menos derechos que los pueblos originarios. Entonces, se armó todo un andamiaje de mentiras, pero después hay un sector muy importante que es el que nosotros tenemos que ver exactamente, y creo que aquí es donde están las tareas de análisis más profundo, ¿no? Y es que, y esto lo tenemos que reconocer, que compañeros de la UITSI habían conversado con el partido acá sobre esta posibilidad de que un sector importante de personas que no habían votado, que no van a votar nunca, o de sectores que la están pasando muy mal con la inflación, muy mal con los salarios, muy mal con la falta de empleo, tomara el rechazo como una herramienta para decirle al gobierno que está desconforme. Y probablemente eso tuvo mucha fuerza, ¿ya? Y uno lo entiende lo siguiente. Desde dos ángulos lo voy a presentar. Primero, los posteos que hay en internet, digamos, de lo que se ha publicado, y me llama la atención que gente que votó rechazo dice, bueno, ahora vamos a escribir una buena constitución. Ahora vamos a escribir una buena constitución. Entonces, la verdad que uno puede detectar que el tema de rechazar no estaba por el lado de apoyar la vieja constitución de Pinochet, sino de continuar de un modo distinto y con otros mecanismos el tema de una nueva constitución. Y es tanto así que las declaraciones de un sector de la ex concertación, llamados acá ellos mismos autodenominados amarillos por Chile, que están planteando y plantean que al final del año, o sea, no más allá de un año, debería haber otra constituyente. Entonces, evidentemente el régimen político golpeado, vapuleado por el movimiento de masas del 2019, que logra canalizar a través de este sistema, de esta forma de convención constitucional, una constituyente, ¿sí? Es una constituyente, pero bien recortada, y así y todo sale una constitución o una propuesta de constitución bastante progresiva, que evidentemente lesiona o lesionaría los intereses de los grandes empresarios y generaría una mayor participación de la gente frente a los temas del país. Eso no lo pueden digerir, pero tampoco pueden quedarse con lo que hay. Entonces, en este punto es que aparece una cosa que el presidente de la República ya venía planteando hacía rato, se llamaba la Constitución de Todos, y que se
va a transformar probablemente en un acuerdo nacional entre todas las fuerzas, digamos, del viejo régimen, para, incluyendo la burocracia, incluyendo algunos dirigentes de organizaciones sociales, para ver cómo desde el Parlamento o desde fuera de él hacen algún tipo de reforma para poder contener el problema de las necesidades y las demandas que han tenido y que no han podido resolver. Entonces, ¿por qué no pueden resolverla? Eso es muy importante. No pueden resolverla por dos razones muy importantes. Primero, porque el régimen económico que tenemos solo aumenta la desigualdad y agranda las diferencias entre los que tienen mucho dinero y los que vivimos de un salario o de una pensión, por un lado. Y por otro lado está el tema de que siguen siendo los que deciden, unos pocos, en relación al conjunto de las necesidades del pueblo. Ese problema no lo pueden resolver si no es echando abajo el régimen, y eso no están dispuestos. Y por lo tanto van a usar este triunfo que ha tenido la gente de derecha, los empresarios, la gente de la concertación que trabajó por el rechazo, lo van a usar contra los trabajadores, van a golpear al gobierno también para poder sacarle un poquito más, o que de una forma, dicho de la otra forma, que se aspire a cambiar la menor cantidad de cosas. Y bueno, ahí nosotros tenemos que decirlo categóricamente. Esto es un triunfo de ese sector. Y eso va a golpear seguramente a los sectores que han luchado, que se han colocado en esta campaña por el apruebo. Sin lugar a dudas. Es cosa de ver cómo reaccionan los compañeros en las redes, ¿no? No lo digo nuestros compañeros, digo en general la gente de izquierda, fundamentalmente los luchadores, van a salir golpeados de esto y van a tratar de usar al máximo este triunfo. ¿Pueden resolver los problemas? Es probable que no los puedan resolver, es decir, tenemos que tener cierta seguridad que no lo van a resolver. Desde el punto de vista del partido, que se la jugó durante este proceso a participar plenamente en la campaña, es la opción de que no ganara el apruebo también era una parte de la discusión nuestra. No estuvimos nunca ajenos a esa discusión. Es decir, nosotros vemos que estaba muy abierto en ese aspecto porque había un sector, imagínense, 5 millones que no sabíamos cómo iba a reaccionar. Nosotros somos un partido que no tiene una envergadura lo suficientemente grande como para poder detectar en todas las regiones del país todos los fenómenos. Pero solo para cerrar, compañeros, quiero mostrarles que en este tramo de mucha actividad electoral, nunca dejó de haber luchas, nunca dejó de haber movilizaciones de los trabajadores y de los sectores más postergados que por el modelo. Por lo tanto, eso queda ahí, y de un modo, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, los compañeros que nos escuchan, han tenido la posibilidad de leer la propuesta que se hacía, y era bastante progresiva en muchos aspectos: disidencias sexuales, mujeres, paridad, pueblo originario, la defensa de la naturaleza, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, es decir, todos unos aspectos que son democráticos, pero también algunos que eran reinteresantes para la clase trabajadora, como por ejemplo la negociación ramal, la negociación por sector, la negociación por territorio. Es decir, abrió expectativas. ¿Se van a cerrar esas expectativas así ahora? Puede ser que por un periodo sí, puede ser. Eso lo vamos a ver aquí. Esto lleva un par de horas, un par de horas. Y bueno, eso, compañero. Gracias. No, muchas gracias, Gustavo, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando un poco la votación del día de hoy en la Constitución, esta Constitución que tú dices que, bueno, que tenía algunos aspectos progresivos, como tú bien señalas. Bueno, el apruebo para esta nueva Constitución está alrededor del 38% y el rechazo alrededor del 72, perdón, del 62, ¿no? 62, sí. 62. 62 a 38, ¿no? Entonces, bueno, y ya está, bueno, ya está la mayor parte de votos contados, entonces es un proceso que ya, bueno, ese es el resultado, ¿no?
Cambiará un poco, pero esa es la dinámica. Bueno, muchas gracias, digamos, por darnos esta lectura general tan inmediatamente salen los resultados, ¿no? Y claro, es importante ver eso, ¿no? O sea, la jugó bien la derecha, ¿no? Porque uno fue el tema de, bueno, una campaña brutal, que incluso llegó acá un poco, ¿no? Con las mentiras, justamente lo que dices, el tema de que les van a quitar la casa. Es muy importante esto que dices, ¿no? Porque eso también circuló bastante, ¿no? De que los pueblos indígenas, o sea, van a tener más derechos que los demás, digamos, ¿no? Y eso, bueno, tenía algo que ver incluso con Bolivia, etcétera, ¿no? Que es un discurso, bueno, falso, ¿no? De que los oprimidos pasen a tener derechos, eso no significa que tengan más derechos que otros, ¿no? Y más aún en una situación de tanta vulneración histórica que han ido viviendo. Y bueno, y esto que dices, ¿no? O sea, realmente la forma en que la jugaron, porque en Chile normalmente la votación era libre, ¿no? O sea, no te obligaban a votar, ¿no? En cambio, ahora como obligaron a votar, bueno, fue a votar mucha gente que no votaba, ¿no? Y eso parece que jugó a favor de, bueno, del rechazo, ¿no? Con los resultados que tenemos, entonces también fue una medida, digamos, a favor del rechazo, ¿no? Es muy importante la lectura que tú dices, o sea, realmente hay que ver esto, que es un triunfo de la derecha en este caso, y bueno, también hay que echar la culpa de todo esto, o sea, y hacer el balance concreto a lo que está haciendo el gobierno de Boric, ¿no? Y a lo que hicieron igual a algunos constituyentes, bueno, que se reivindicaron de izquierda, pero que igual llegaron a estar mezclados con temas de corrupción, falsedades, etcétera, ¿no? Que fueron parte de los que redactaron esta constitución, ¿no? Y el otro elemento en todo esto es, bueno, igual hay que ver qué va a pasar, ¿no? O sea, viene de aliento esa idea de que, y claro, sería correcto, ¿no? Que la gente diga, ahora sí vamos por una constitución como queremos, ¿no? Y que, bueno, de todas formas, todo este tiempo que ha ido ganando la derecha le sirve, ¿no? Veamos unas imágenes. El estallido del 2019 fue tremendo, ¿no? Y realmente fue una expresión del cansancio del pueblo chileno con todo lo que fue, bueno, prácticamente lo de la dictadura y lo que vino después de la dictadura, ¿no? Que fue prácticamente una dictadura ya del capital, digamos, ¿no? No directamente militar, pero una dictadura de los grandes empresarios, ¿no? Y este deseo de cambiarlo todo, yo creo que sigue ahí, ¿no? Y eso es, bueno, sobre eso continuarán las movilizaciones, continuará la lucha, este tema de la situación de los trabajadores, y ese tema también, ¿no? Que está fuerte la inflación en Chile, y eso está golpeando a los trabajadores, ¿no? Y eso es más o menos como que, bueno, hicieron esto el 2019 y los empresarios, los grandes millonarios de Chile están tratando de pasarle la factura mediante la inflación al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, muy buena la lectura y me parece que hay que, bueno, sentar eso, ¿no? O sea, el desgaste de Boric y el hecho de que Boric no está cambiando las cosas como la gente quería, ¿no? Te quiero contar una cosa. Si uno ve los resultados 62-38, es casi las encuestas de apoyo al gobierno. O sea, está expresado, Interesante. no es lo mismo, es cierto, no es lo mismo, pero se parecen. Y entonces en algún sentido uno puede detectar que en el voto rechazo no es el apoyo, no es el apoyo a la Constitución de Pinochet. Eso lo podemos casi descartar, salvo un sector que es ultraderechista, pero sino que hay mucho de voto castigo en este proceso, que tendremos que detectarlo, verlo, conversar, porque si hay algo que tuve la posibilidad de comparar por tiempos, la última vez que yo estuve en una campaña acá fue un poquito antes del 2018, y pude estar después 3 o 4 años más tarde en otra campaña, en esta, y poder detectar un fenómeno que yo creo que es novedoso para nosotros, y es que las personas, cuando tú vas a entregarle un volante, así sea que ellos ya hayan decidido rechazar, como nos ocurría a nosotros, conversan. Conversan sus problemas, conversan las cosas, ¿ya? Y eso me parece muy interesante porque ese proceso es un proceso interno de la clase trabajadora que evidentemente favorece la posibilidad de que
las posiciones de los revolucionarios, las posiciones de los sectores que nosotros queremos llevar los cambios hasta el final, tengamos un espacio para podernos construir, conversar y dialogar con mucha gente. Claro. Muy bien. No, muchas gracias, Gustavo. Entonces, bueno, ese grito que había del 2019, Chile despertó. Bueno, de ninguna forma es que Chile vuelva a dormir, ¿no? Chile sigue despierto. Lo que tú dices es muy importante, ¿no? Sigue discutiendo, está viendo cómo se abre camino, conjunto de trabajadores del pueblo trabajador chileno, cómo se abre el camino hacia adelante, ¿no? Cómo se abre el camino hacia un futuro, ¿no? Hacia un futuro ya libre de todas esas trabas de la dictadura, de la constitución de la dictadura, etcétera, ¿no? Está muy bien eso. Perfecto. No sé, José Luis, Miguel, si quieren comentar algo. Deseo. Si me permiten, sí, primero, gracias, hermano Gustavo, por compartirnos estas reflexiones sobre un proceso que ciertamente nos preocupa. Al menos yo tenía la perspectiva que iba a aprobarse la nueva Constitución precisamente por los aspectos sociales favorables que tiene para los trabajadores y para los indígenas y para la naturaleza la nueva Constitución de Chile. Duele que este haya sido rechazado. Y lo que quiero consultarte, Gustavo, es qué tanto acaban de mencionar, qué tanto tiene de culpa en este rechazo la política del gobierno. La anterior semana ha detenido a Yaitul, al dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, ha militarizado, ha vuelto a militarizar el territorio mapuche. Es decir, y una política económica, acabas de decirlo, desfavorable para los trabajadores. ¿Qué tanto tiene de peso la responsabilidad del gobierno, las políticas del gobierno en este rechazo? Yo creo que en el terreno de la militarización, por ejemplo, yo creo que la gente que rechaza se dan justamente en los sectores donde está militarizado, que es el norte de Chile, que es la frontera con Bolivia, precisamente, y el Gualmapu, el sector que, digamos, el Estado acá llama Araucanía. Ahí las votaciones fueron alrededor del 75% de rechazo. Muy fuerte, porque evidentemente se ha relacionado la violencia como un aspecto se le ha relacionado con, con lo permisivo que se ha sido con la migración o con las acciones más violentas que han habido en el Gualmapu. Esa relación, indudablemente el gobierno la responde de un modo particular, que es reprimiendo. Y en ese sentido, tampoco, incluso de los sectores que quieren llegar a tener una autonomía mucho más importante, en el caso del Gualmapu, tampoco generan simpatía y probablemente hay rechazo en ese sentido, pero de sectores que son más radicales con respecto al tema del tema de la autonomía y que ven y castigan al gobierno, castigan al régimen, castigan al gobierno. Entonces el rechazo entre estas dos opciones, aprobar o rechazar, se veía como aquella que se podía usar para decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Creo que por ahí puede haber una explicación y sin lugar a duda la presión del dinero y de las noticias y de las falsedades fue fuerte, muy fuerte, pero muy fuerte, ¿ya? Y algo que era importante, acá en la pandemia, cuando estaba arreciando lo peor, se lograron dos herramientas usó el gobierno de Piñera. Usó una herramienta que él la podía usar, que se llama NIFE, que era plata para los sectores más pobres, ¿ya? Se llamaba así, IFE. Pero también pudimos lograr 3 retiros de los fondos de pensión, 3 10%. Y eso atenuó bastante, yo diría mucho, la situación del movimiento de la gente. Bueno,
En el gobierno de Boric se dieron dos cosas. El rechazo a uno de los retiros, el gobierno estuvo en contra de otro retiro más de la AFP y además estuvo en contra de entregar el IFE. Entonces había un sector importante, de los sectores más desposeídos de los trabajadores, que sin los subsidios o sin el retiro de sus propios fondos de pensión, se encontraron con un gobierno que era insensible al tema del alza de precios. Y por lo tanto, uno puede pensar, ¿cierto? Podríamos pensar que ese sector se desquitó, ¿ya? Lo digo porque cuando nosotros teníamos, hay unas cosas que se llaman feria acá, donde la gente va a vender, y eso es todo un sistema legal, ¿ya? O sea, tú tienes que tener permiso, todo. Pero hay un sector que es informal absolutamente, y dentro de ellos hay unos que ni siquiera tienen la posibilidad de tener una cubierta sobre sí mismos, sino que están en el suelo directamente. Y tú podías ver que los más desposeídos, aquellos que fueron a vender algo que tenían en la casa, porque si no lo comen, ellos rechazaban. Ellos rechazaban. Y es por justamente esto. Y te decían, voy a rechazar porque este gobierno no me ayuda en nada. Me mintió. Fue un desastre. Entonces, por eso uno no puede interpretar directamente el rechazo como un apoyo al gobierno, o sea, digamos, a la constitución de Pinochet. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Y por eso ya venían negociando hacía rato el tema del acuerdo nacional. Ya le pusieron nombre, se llama la constitución de todo. Y ya venían conversando porque decían rechazar para reformar, y el gobierno mismo decía aprobar para reformar. ¿Ya? Imagínate, en esta constitución propuesta, el Estado no podía ocupar los militares en las labores de seguridad pública. No estaba en la propuesta. Y ellos decían, si se aprueba, entonces hacemos una reforma a esta reforma para poderlo sacar a la calle. O sea, si la derecha quiere tener los militares en la calle y el gobierno quiere tener los militares en la calle, es porque saben que no van a poder resolver los problemas con tanta facilidad como estiman, particularmente la resistencia a seguir cayendo en el hoyo de la miseria y la desigualdad. Entonces, yo creo que ellos están buscando, yo diría, en términos así un poquito más históricos, diría yo, hacer que sea más bonapartista, por decirlo así, de un modo, el régimen. Lo necesitan los militares en la calle. De hecho, una parte importante del país tiene militares, muy importante. Por lo menos tres regiones en el sur y 2 regiones en el norte, de 17 que tenemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Realmente, digamos, es un informe muy detallado, muy completo. Realmente nos dejas pensando muchas cosas. Y bueno, la tarea que tienen allá los luchadores de izquierda revolucionaria, bueno, es grande. Igual la tenemos en varios lugares, ¿no? Pero frente a este hecho, y bueno, es muy esclarecedor todo lo que nos dices, ¿no? O sea, en gran parte, bueno, la política de Boric fue la que logró este rechazo, ¿no? La política de bueno, no atender las necesidades más sentidas de los más pobres y continuar con la militarización también, ¿no? Eh, Muy importante. No, muchas gracias, Gustavo, y bueno, es realmente bueno, un lujo tenerte esta noche acá, justamente en la noche misma de que en estos momentos se está terminando el conteo, y bueno, esperamos tenerte en otras ocasiones para seguir conversando sobre la situación de Chile. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Adiós. Que esté muy Hasta bien. luego, buenas Saludos a noches. todos los compañeros. Buenas noches. Bien. Continuamos con su programa Radio Rebelión, este 4 de septiembre del 2022. Nos vamos al tema nacional. En el tema nacional, el día de hoy, esta mañana, bueno, todo el tema internacional estuvo un poco fuerte, ¿no? Varios temas importantes, una situación, digamos, bastante dinámica a nivel internacional en América Latina, centralmente de Argentina, esto de Chile. Y bueno, y en Bolivia lo más dinámico, lo más fuerte es la lucha que viene llevando adelante los compañeros de ADEPCOC, los compañeros de los Yungas,
bueno, en defensa de su organización, en defensa de su mercado, como ellos señalan, en defensa de la coca originaria y ancestral, frente a una ofensiva del gobierno por imponer un mercado paralelo, que antes fue lo que intentaron hacer con tomando las instituciones, tomando a Coca en sí, tratando de tomar el sindicato. Y bueno, el día de hoy, después de una decisión que tomaron los compañeros de establecer una movilización desde los Yungas hasta La Paz, esta movilización llegará la siguiente semana, ¿no? Entonces tenemos algunas grabaciones con los compañeros de los Yungas, con los dirigentes, las cuales vamos a pasarlas ahora. Estamos acá con el compañero. Bien, vamos a compartir un par de grabaciones y luego justamente lo de hoy, el inicio de la movilización que ya partió de los Yungas. Entonces, vamos con las imágenes. Estamos acá con el compañero Carlos Choque, ejecutivo de COFECAI. Compañero, ¿cuál es el balance que hacen de la movilización hasta el momento? ¿Cómo está? ¿Qué tal, compañero de la prensa? Igualmente estamos aquí conjuntamente con nuestros hermanos de la época departamental, las federaciones regionales, tanto así como COFECAI. Están aquí nuestros hermanos centrales, subcentrales, secretarios generales, presidentes comunales. Ya estamos pues casi 6 semanas de movilización a nivel de las Yungas de las 3 provincias, y aún así no vamos a parar nuestras movilizaciones porque el gobierno central no está atendiendo nuestras peticiones. El gobierno central está violando la constitución política del Estado, que claramente indica que solamente hay 2 mercados a nivel nacional, y es por eso que nosotros no vamos a permitir que haya un tercer mercado ni un cuarto mercado. Y es por eso que nosotros hemos llamado a todos nuestros hermanos de las diferentes organizaciones sociales a nivel de los Yungas de las 3 provincias a movilizarnos este día domingo. Vamos a salir mediante una marcha de Nor-Yungas, Sud-Yungas, todos nuestros hermanos de las diferentes regionales, federaciones. Estamos saliendo para, bueno, estar aquí en la ciudad de La Paz con todos nuestros hermanos al 100% y hacer nuestro pedido mediante un pliego petitorio al gobierno central que inmediatamente atienda nuestras peticiones como Yungas. Claramente hemos visto que tenemos autoridades incapaces de poder solucionar nuestros problemas. Ahí vemos la incapacidad de estos señores. Si no tienen esa capacidad, les decimos claramente, ¿por qué no se van a sus casas? Estos señores pues no pueden hacer esta gobernación. Bueno, pues nosotros estamos dispuestos pues a no descansar mediante nuestras movilizaciones que tenemos como Yungas. ¿Qué le diría a los trabajadores del país, a los trabajadores también de la ciudad de La Paz, de todo el departamento de La Paz en realidad, respecto al conflicto? ¿Como un llamamiento a que les apoyen, a que se unan a la lucha? Exactamente, vemos también diferentes organizaciones sociales que tenemos a nivel de La Paz, a nivel de Bolivia, igualmente que nos unamos a esta movilización. Hemos visto claramente que a diferentes organizaciones sociales el gobierno ha ido dividiendo, claramente dice el diablo, dividirás y reinarás, y es lo que ha hecho, y ahora quiere hacerlo con el sector yungueño, que estamos unificados como Yungas de las 3 provincias. El conflicto claramente, directamente, es pues con el gobierno central, porque el gobierno central está autorizando que se abra un puesto de venta ilegal, donde llega zonas, coca de zonas rojas, coca de zonas ilegales del sector de Cochabamba, Chaparé, del sector de Perú, y es por eso que el gobierno mismo está fomentando a lo ilegal. Nosotros estamos para defender nuestros derechos que nos corresponden mediante la constitución política del Estado. Es interesante cómo en este conflicto ustedes se han puesto a defender la ley y la policía está del lado de lo ilegal. Exactamente, vemos que ni la Plaza Murillo pues tiene ese resguardo de más de 2.000 policías, y ahora aquí en la zona de Villarcarmen pues ponen más de 2.000 policías resguardando un puesto de venta que es ilegal, y es por eso que nosotros vemos que el gobierno está pues socapando todas estas irregularidades que hay pues a nivel de Bolivia. Es por eso que nosotros no vamos a tener miedo, vamos a hacer respetar nuestro justo derecho como Yungas de las 3 provincias. No vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que el gobierno atienda nuestras peticiones, compañero. Gracias, compañero. Desde el Partido de los Trabajadores y Radio Rebelión, todo el apoyo a la lucha de Coca. Muchas gracias. Con esa fuerza vamos a estar, sigue constante firmeza con todos nuestros hermanos de los Yungas de las 3 provincias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bien, ahí teníamos las palabras de uno de los compañeros, del dirigente de COFECAI, ¿no? La Confederación Campesina de los Yungas. Y ahora vamos a ir con las palabras del presidente de los comités de autodefensa, bueno, del Comité de Autodefensa de los Yungas. Estamos con
Bueno, vamos con este video. Estamos con el compañero César Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de los Yungas de Adepcoca. Compañero, ¿qué medidas están decidiendo tomar después del ampliado? Sí, las medidas ya se han dado por parte de nuestros dirigentes de las 3 provincias. Se va a emprender una marcha el domingo 4 de septiembre a las 8 de la mañana. La primera marcha es en Chumani, está compuesta por las siguientes regionales y federaciones: La Asunta, Chamaca, Chicaloma, Llojeta, Irupana y la provincia inclusive. Estamos partiendo de la capital de la provincia Suyungas Chumani a las 8 de la mañana para dar el encuentro a la segunda marcha, que es a la cabeza de Adepcoca, Coripata, con las regionales aledañas. Y la tercera marcha está partiendo de la población de Yolocita a la cabeza de la regional Coroy. Esas 3 marchas, la finalidad tiene encontrarse en Munduavi para engrosar y masificar nuestra marcha para el asilo el día miércoles a la ciudad de La Paz. ¿Cuáles son las respuestas que han recibido del gobierno hasta el momento? Lastimosamente, respuestas negativas, a la cual ha demostrado una vez más nuestros gobernantes o nuestras autoridades del área no tienen poder de decisión. Hemos mostrado plena disposición para cualquier acercamiento para dar solución a nuestras demandas, lo cual los ministros de área no han tenido poder de decisión, a la cual para sentarnos a dialogar hemos pedido primero el cierre del puesto clandestino apadrinada políticamente ubicada en Villa del Carmen, lo cual no tienen el poder de decisión y no hemos podido empalmar ningún acercamiento. Debido a eso, pues el día de hoy han tomado determinaciones nuestros dirigentes de las 3 provincias. Muy bien. ¿Y cuál es el balance que hacen de todas las movilizaciones hasta el momento, con la represión que han sufrido? ¿Cómo está viendo este tema el Comité de Autodefensa? Lamentablemente, en este y en el anterior gobierno ya hemos pasado esta situación. Hemos pasado situaciones de siembras de pruebas, hemos pasado por persecuciones políticas, hemos pasado por encarcelamientos, hemos pasado por todos y esta no va a ser la excepción para nosotros como yungas, ¿no? Entonces, por tal motivo, hemos decidido dar el todo por la zona originaria ancestral y por Adepcoca, por la dignidad de los yungueños. Por tal motivo, va a ser una marcha contundente y con acciones muy diferentes y contundentes. Muy bien. Bueno, desde el Partido de los Trabajadores y desde Radio Rebelión, todo el apoyo a la lucha de Adepcoca. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos las palabras de los dirigentes el día en que se resolvió esta importante medida de la movilización, justamente para masificar la lucha. Entonces los compañeros están realizando una movilización que partió el día de hoy desde los Yungas y cuyo destino es la ciudad de La Paz, para llegar y, bueno, cerrar de una vez por todas el mercado ilegal, del MAS, ¿no? El mercado ilegal de Alanes, pero defendido por el gobierno, defendido por el Estado, por la policía, y bueno, habrá una movilización muy importante entonces el día miércoles, en la cual nos solidarizamos. Y también tenemos un audio de una de las asambleas en las cuales se daba inicio el día de hoy a la movilización. Entonces vamos con este audio. Valerosa, y decía a los dirigentes
Bien, bueno, ahí teníamos el material sobre esta importante movilización que comienza el día de hoy en los Yungas, partió esta mañana, y que su destino es la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, para lograr de una vez por todas torcerle el brazo al gobierno y que se cierre el mercado ilegal en Villa El Carmen, ¿no? Entonces, en ese marco, expresamos nuestra solidaridad, como lo venimos haciendo desde los anteriores programas, a esta importante lucha que vienen realizando los compañeros de los Yungas, los compañeros de ADEPCOCA, frente a una imposición del gobierno. Es importante rodear de solidaridad y, bueno, estar ahí incluso apoyando y recibiendo esta importante movilización. Es parte, digamos, de la lucha en general y de la solidaridad entre los distintos sectores de los trabajadores. Bien, vamos y pasemos a hablar de la situación del magisterio. Hace unos días, el gobierno, Arce como presidente, hizo declaraciones, bueno, criticando la situación de la educación en el país, en lugar de asumir responsabilidades al respecto, bueno, atacando a las universidades y centralmente a los maestros y maestras del país, tanto en el magisterio urbano como rural, y sin asumir, digamos, que los problemas bien que atraviesa la educación, en muchos casos, bueno, son en general ocasionados por parte del ministerio, y en muchos casos son los maestros y maestras quienes, bueno, levantan, dan el apoyo, hacen una y mil cosas para solucionar los problemas que vive bueno, los estudiantes, la población en general, con las deficiencias educativas que tenemos. Esto, pero, generó importantes respuestas por parte de los distintos sectores. Y bueno, Eliseo nos comentará en un momento más esta situación, pero la Federación Departamental de Magisterio Rural de La Paz, en reunión, hizo una respuesta, ¿no? Que, bueno, también la tenemos en video y la vamos a compartir con todos ustedes. Saludamos a nuestra sociedad de nuestro territorio nacional, en particular al Magisterio Rural del Departamento de La Paz y el glorioso Magisterio Rural boliviano, con el mayor respeto a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, respecto a las aseveraciones emitidas durante el acto de inauguración del Seminario Taller Internacional. Queremos responder y aclarar que el magisterio desde siempre costeó la educación trabajando de manera ad honorem, con las horas que históricamente ha trabajado nuestros maestros, cubriendo las 120 horas, pero sin embargo el gobierno paga un salario de 80 horas, 96 horas, 100 horas, 104 y 108 horas. Aún el gobierno adeuda una deuda histórica al magisterio rural, y en ese entendido las maestras, maestros de base han reaccionado frente a esa discriminación, frente a ese desafío que nuestro presidente el día de ayer ha procedido en la inauguración de un seminario taller político. Mella la dignidad profesional del magisterio rural boliviano. Queremos, señor presidente, aclararle que el maestro siempre ha sido defensor de nuestra sociedad, defensor de la educación pública, fiscal y gratuita, así como lo hicimos en tiempos de pandemia. El magisterio fue punta de lanza para recuperar la democracia, para recuperar nuestra educación. No vamos a permitir la privatización de la educación. Estamos viendo que las intenciones de este seminario simplemente tienen un fondo de privatizar la educación, así como el gobierno de la derecha, los gobiernos dictatoriales habían hecho mención en su tiempo. Nosotros habíamos confiado en un gobierno popular del pueblo que nos dijo en un momento: gobernaremos escuchando al pueblo. Ahora, ¿dónde está el pueblo, señor presidente? En ese entendido, nosotros transmitimos la molestia de todo el magisterio rural de base, quienes durante el día de ayer y hoy, con mucha preocupación, hacen sus manifiestos, y en ese entendido nosotros como dirigentes hacemos la representación.
lamentablemente podemos ver que está mal asesorado. Queremos que pueda profundizar usted cuál es la realidad educativa, cómo nuestras maestras, nuestros maestros tienen que trasladarse para llegar a su unidad educativa, viajando 2 días, caminando horas, y donde el maestro es centinela en su unidad educativa. Ahora nos han dicho que los maestros no escribimos textos. Sin embargo, los maestros, con mucho orgullo lo digo, señor presidente, escriben textos que han realizado en el Profocom, textos que han realizado en la UPEI, textos que han realizado con la UNEFCO, textos que han realizado para postularse a cargos jerárquicos. Nosotros, los maestros rurales, hemos hecho nuestra formación permanente. Tenemos muchos textos que hemos realizado, pero lamentablemente no tenemos el apoyo para que puedan ser publicados. Nosotros, más a lo contrario, pedimos el apoyo desde la presidencia de nuestros ministros, así como dice el artículo 77 de la Constitución Política del Estado. Señor presidente, lamentablemente nos compara con la educación de Europa y hablamos de la descolonización, pero ahora, ¿cómo lo estamos demostrando en los hechos, señor presidente? Lamentamos la actitud, cómo nos juzgan, nos mellan nuestra carrera profesional. En ese entendido, señor presidente, queremos nosotros como magisterio, pueda usted dirigirse a todas las maestras, a los maestros, y de verdad pedir las disculpas por las aseveraciones que usted ha realizado. Las maestras... Bien, ahí teníamos las palabras del dirigente del secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros en Educación Rural de La Paz. Bueno, Eliseo, ¿puedes comentarnos más sobre este tema? Así es, Humberto, ¿no? También la Confederación, en esa misma línea se han expresado, ¿no? El ejecutivo Andrés Guaita, de la Confederación Nacional de Maestros, y también hemos tenido reacciones de la Federación Urbana de La Paz, la de Cochabamba y otras federaciones, ¿no? Bueno, lo que yo puedo notar y acotar a este tema es, uno, es una manera de provocar a los trabajadores del magisterio, tanto urbano y rural. 2, poner en contra de la sociedad, digamos, a los maestros y maestras, ¿no? Creo que este tema, así como lo ha hecho el anterior gobierno, ¿no? del presidente Evo Morales, ¿no? En algún momento nos ha puesto en contra a los padres de familia, a la misma sociedad, ¿no? Y yo noto del actual presidente la misma actitud, ¿no? De tratar de hacernos quedar mal, ¿no? Y el tema, el otro punto es el tema de calidad educativa. Calidad educativa, como se ha dicho en los medios de comunicación, no solo depende del maestro, ¿no? Depende de la infraestructura, de los recursos tecnológicos que existiera, de la alimentación mismo, todo aquello, ¿no? Entonces, bajo esas perspectivas, creo que lo que los compañeros de base han visto es una provocación, una manera de tratar de hacerle quedar mal al magisterio, ¿no? Buscando estos argumentos de que no hacemos libros, es mentira, de que somos salarialistas, como dijo el compañero ejecutivo. Son 2 años que no ha habido incremento salarial, sobre todo los maestros rurales subvencionamos la educación porque normalmente se trabaja 120 horas y nos pagan de 104 horas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el objetivo central desde mi punto de vista es eso, ponernos en contra a la sociedad y a los padres de familia. Eso puedo acotar, Humberto. Gracias. Gracias, Eliseo. Y no, realmente es lamentable este ataque que hay respecto a la educación, ¿no? Por parte del gobierno. José Luis, ¿querías comentar algo más sobre este tema?
¿no? Ok. No, importante, Eliseo, y bueno, importante que hayan salido en respuesta las distintas organizaciones, pero además es importante contextualizar, ¿no? Bolivia es uno de los países, si comparamos a nivel internacional, como quiso hacer el presidente, ¿no? Comparando la educación con otros países, los maestros acá ganan muy poco, es uno de los países donde menos ganan los profesores a nivel internacional, ¿no? Ni qué decir comparado con Europa y el valor que tienen justamente los maestros en otros países, ¿no? Mientras que aquí, como hemos visto con estas declaraciones, el gobierno viene atacando y desprecia constantemente a este sector, ¿no? Miguel, tal vez quieres comentar algo sobre este Y tema. bueno, tiene que ver, por supuesto, con el presupuesto educativo. Es decir, el gobierno ha mantenido un bajo presupuesto de educación y eso tiene una relación directa con no pagarle horas a los maestros, con no tener recursos, con todo tipo de problemas que por supuesto se agravaron por la pandemia, venían de antes, digamos. Entonces, este es un tema de fondo que el gobierno no ha solucionado, nunca ha dado prioridad a la educación, y bueno, y ahora entonces le quiere echar la culpa a los maestros, efectivamente, ¿no? Claro, sí. Y bueno, esa es en general la situación de este tema y realmente, bueno, es insultante la posición que asume el gobierno, ¿no? Más aún después de, bueno, todos los problemas que ha habido en educación en los últimos años, con el tema de la pandemia, la falta de presupuesto, lo que venimos denunciando en el programa constantemente, ¿no? El hecho de que los padres de familia en muchos casos, ellos son los que tienen que terminar pagando por las horas de algún docente, docentes que no tienen ítem, docentes que están dando ahí está justamente el compromiso de los profesores a nivel nacional, de los maestros y maestras, en el sentido de que a nivel nacional es casi ya algo impuesto que tienen que dar horas sin cobrar, ¿no? Ad honorem, ¿no? Tienen su carga horaria esperando que en algún momento llegue, ¿no? Entonces, realmente es un insulto lo que hace ARSI, realmente muestra, bueno, una total desconexión de lo que hace su propio gobierno, ¿no? En materia educativa. Bien, continuando con el tema nacional, hace unos días hubo un evento donde se celebró el 60 aniversario de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Básicamente el núcleo, la organización que organiza y aglomera a los, no a los pequeños empresarios, ¿no? Sino a los más grandes empresarios del país que tienen su representación en ese espacio. Y bueno, y esto podría ser un acto común y corriente. Sin embargo, lo llamativo de este evento fue que su presidente, Barberí, llamó a un pacto por Bolivia, ¿no? Para que de una vez se frenen los conflictos que se están viviendo en el país, como él dijo, para superar desencuentros, conflictos y tensión en el país, ¿no? Centralmente haciendo referencia al tema del censo y de los paros, que bueno, esta semana continuaron las reuniones de distinta índole en Santa Cruz centralmente para seguir con protestas exigiendo que se realice un censo ya de una vez, en lugar de lo que el gobierno lo aplazó para el 2024, ¿no? Y claro, engañando, digamos, a la gente en el sentido de que el censo significa recursos, ¿no? Y a partir de eso, bueno, hay toda una situación de paros cívicos y movilizaciones en Santa Cruz, que tuvo poca repercusión en el resto de los departamentos, ¿no? Eh, Hubo algunos intentos, algunas pequeñas movilizaciones, pero el centro de todo este tema es Santa Cruz, ¿no? Porque evidentemente los demás departamentos incluso podrían verse afectados en la nueva redistribución de recursos, ¿no? Pero es muy llamativo que en ese marco, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia llame a este pacto por Bolivia, ¿no? Y claro, un sector muy importante, las cabezas por lo general de este tipo de organizaciones patronales están en Santa Cruz. Entonces, este llamamiento al Pacto Nacional para superar desencuentros, que deje de haber conflictos, etcétera, que ya no haya tensiones,
tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Con este problema que hay en Santa Cruz y que seguramente los empresarios ya están viendo de que, bueno, es un problema, ¿no? Los paros cívicos constantes y las dificultades que esto puede ocasionar a su actividad empresarial, y prácticamente le están dando casi un espaldarazo al gobierno, ¿no? Al decirle, ok, y llegamos a un pacto, negocien, nosotros vamos a apoyar, estamos dispuestos a colaborar, que haya paz, que haya tranquilidad, ¿no? Y es muy interesante y claro, muestra también cuál es el carácter y dónde se sitúan lo que llamaríamos los grandes empresarios, ¿no? Incluso parte de esto también es la oligarquía terrateniente, dónde se sitúa, digamos, ¿no? En el panorama político del país, ¿no? Y claramente están de una u otra forma respaldados y, claro, prácticamente incluso liderando lo que hace el gobierno, ¿no? Y en este caso es como que, ok, paren con todas las movilizaciones y es suficiente, paz, dejen nomás tranquilo al gobierno para que se pueda seguir produciendo y puedan seguir explotando y obteniendo sus millonarias ganancias a costa del pueblo trabajador, ¿no? El problema de que todo esto es justamente, es como que están frenando a su base, al sector reaccionario de Santa Cruz, que bueno, se moviliza por ese tipo de intereses, en este caso de la gobernación, de la derecha, del Comité Cívico de Santa Cruz, pero el problema es de que estos empresarios, esta confederación, aglutina a los empresarios que han estado despidiendo a miles de trabajadores en estos años, han aprovechado la pandemia para despedir a un montón de trabajadores, vulneran derechos laborales, y el problema es de que, y claro, y eso es seguramente lo que agradece esta confederación, lo que agradecen los empresarios privados al gobierno, es de que a través de la COVID, a través de las gestiones que hace el gobierno, no hay una gran movilización unitaria exigiendo el respeto a los derechos laborales, exigiendo que, bueno, un alto a los despidos y que se reincorporen todos los trabajadores injusta e ilegalmente despedidos, ¿no? Un clamor, digamos, muy importante y desde hace mucho tiempo en el movimiento fabril centralmente, pero en otros sectores también, en algunos sectores de la minería, sectores de servicios, etcétera. Y claro, es por eso que los empresarios están con el gobierno, ¿no? Es por eso también que llaman este pacto por Bolivia en el marco de que el gobierno está logrando lo que probablemente un Camacho no podría, ¿no? Que es evitar que haya conflictos, evitar que haya huelgas, evitar que haya una gran movilización de los sectores trabajadores, de todos los asalariados del país, frente a todo lo que los abusos y arbitrariedades que cometen los empresarios, ¿no? Y claro, el gobierno lo hace a través de sus distintas organizaciones y en particular, y condenamos ese hecho, de la Central Obrera Boliviana, de la dirección de la Central Obrera Boliviana, que no moviliza por estos hechos, que no lucha junto con los trabajadores por sus necesidades, por sus intereses, y sí, está presta para salir en movilización, salir a marchar en defensa del gobierno, como pasó hace algunas semanas. Entonces, bueno, ese es el contexto, esta es la situación de este tema, y bueno, nos sirve para analizar un poco la situación general del país. Bien, vamos avanzando, tenemos una noticia alegre para concluir el programa con el compañero José Luis Saavedra. El compañero está presentando su libro los próximos días bueno, habrá una presentación en la UMSA en La Paz, pero ahí lo tenemos el libro ya impreso. Y bueno, coméntanos, por favor, hagamos una pequeña presentación acá en la radio, ¿no? ¿Cuál es la temática del libro? ¿Cómo, bueno, qué aborda? ¿Cómo fue realizado? Bueno, nuevamente muy buenas noches y muchísimas gracias, Beto, muchas gracias, Miguel, por este espacio que siempre es no solo muy grato, sino importante, además, como un ámbito real de información, comunicación. Efectivamente, mañana, lunes 5, voy a presentar este libro, que es de mi autoría. El libro se llama Resistimos para Existir, y lo vamos a presentar mañana porque mañana además es el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje, ojo, a la inmolación de nuestra gran heroína anticolonial como es Bartolina Sisa, la compañera de Juliana Paz Tupac Katari. Es en homenaje a esta inmolación que se ha instituido el Día Internacional de la Mujer Indígena.
y es en homenaje también a este día que mañana en la Facultad de Derecho, en el aula intercultural de la Facultad de Derecho de la UNSA, vamos a presentar este libro. ¿De qué trata el libro? Básicamente, como dice el subtítulo del libro, son una serie de conversaciones con estas grandes líderes de las resistencias territoriales. ¿De qué resistencias hablamos? Básicamente de las resistencias lideradas por mujeres indígenas, y en el caso de Tariquía por mujeres que se autodenominan campesinas, aunque hay toda una lógica indígena, pero ellas se denominan campesinas. Entonces, resistencias a los megaproyectos extractivistas, que desde el inicio del gobierno de Evo Morales, desde el 2006, se han reactivado proyectos mega extractivistas que fueron iniciados por los gobiernos típicamente neoliberales, pero que el gobierno de Evo Morales los ha reactivado y los ha intensificado a partir del 2015, cuando aprueba un famoso decreto, el 2366, que dispone que se puede explorar y explotar hidrocarburos en todos los territorios indígenas y áreas protegidas. Esto va contra la Constitución, este decreto es anticonstitucional, va contra la ley de la Madre Tierra y varias otras leyes. El caso y el hecho real es que el gobierno de Evo Morales, y que continúa el gobierno de Arce, dispone que se puede avasallar, que se puede explorar, que se puede explotar hidrocarburos y además se puede hacer minería en todos los territorios indígenas y áreas protegidas. Es en reacción a esta medida anticonstitucional, ilegal, ilegítima, radicalmente extractivista y pro-capitalista y pro-transnacionales que las comunidades indígenas lideradas por mujeres, esto es lo que resalta el libro, empiezan a organizarse, a movilizarse. En este momento hay al menos 33 resistencias territoriales. Yo, por mis propias limitaciones, porque este libro es absolutamente autogestionario, no participa ninguna ONG, obviamente no participa el gobierno, y mucho menos la cooperación internacional, que no deja de ser aliada del imperialismo. Este libro es absolutamente autogestionario. Y he trabajado con 8 resistencias territoriales, es lo que, digamos, se puede en estas condiciones hacer. Pero reitero, las 8 resistencias de más de 30 resistencias que en este momento están activas, están movilizándose y están resistiendo los megaproyectos. ¿Cuáles son estos megaproyectos? ¿Cuáles son estas resistencias frente a los megaproyectos que he trabajado y que, reitero, son lideradas, resistencias lideradas por mujeres indígenas, mujeres campesinas extraordinariamente valientes, lúcidas y, por supuesto, muy inteligentes? Yo empecé este trabajo el 2017. No, tiene por tanto ya varios años de gestación, de elaboración y de acompañamiento además a estas resistencias. Empecé, decía, el 2017 cuando llega la primera marcha por la defensa de Tariquía, que empezó en Tariquía, en la comunidad de San José, que es la comunidad de una de las grandes líderes de Tariquía, Paula Gareca. Esta movilización, el 2017, abril del 2017, 25 de abril de 2017, esta movilización llegó a la ciudad de Tarija, a la Plaza Luis de Fuentes a Tarija, y ahí hicieron varios discursos, principalmente, no faltaron varones, pero las principales oradoras en esta culminación de la marcha por la defensa de Tariquía han sido mujeres. Y yo me quedé muy sorprendido de la lucidez de estos discursos de las mujeres, de la valentía y sobre todo, reitero, de la inteligencia de estas mujeres que estaban liderando la defensa de Tariquía, de la reserva de Tariquía, reitero, contra los megaproyectos hidrocarburíferos. A partir de ahí empecé yo a conversar con las mujeres indígenas y campesinas, y por supuesto que uno de los núcleos básicos del libro son las conversaciones, no son entrevistas, esto es importante decirlo, no es un trabajo de preguntas-respuestas, sino son conversaciones relativamente largas
en las que vamos, reitero, conversando, hablando con las mujeres indígenas y mujeres campesinas. Todas ellas líderes, reitero, de las resistencias territoriales. Entonces empezamos con Tariquía y hablamos con varias líderes, principalmente con Paula Gareca, que es la principal líder. Ella ha sido ejecutiva de la subcentral Tariquía, con Amanda Colque, con Barbarita Mesa, con Lourdes Sutara y varias otras líderes de Tariquía. También hablamos con las líderes que están en contra de las mega represas hidroeléctricas, principalmente Ruth Alipas, Rosario Barradas, que están contra la mega represa El Balachepete y también contra la represa Rositas y todo el mega proyecto hidroeléctrico de más de 7 hidroeléctricas que se van a construir a lo largo del Río Grande Huapay. Ahí la principal líder es Lourdes Miranda Tiguayo, que además es una líder guaraní. También hablamos, por supuesto, con la gente del TIPNIS. Ahí es muchísimo más amplio el ámbito de mujeres líderes, aunque menos visibilizadas que los varones, pero en la resistencia del TIPNIS hay mujeres realmente extraordinarias, líderes, lúcidas, valientes, como Matilde Nosa, por ejemplo, Marquesa Teco, Cecilia Moyoviri y varias otras mujeres extraordinariamente valientes. Y por supuesto también hablamos con la gente que está en contra de los proyectos hidrocarburíferos y en una de las zonas más contaminadas en este momento que tenemos en el país, que es la cordillera del Aguaragüe. Ahí está actuando una extraordinaria joven líder guaraní que es Jenny Noguera. Jenny Noguera es la que moviliza, organiza y lidera la movilización y la lucha anti-extractivista en toda la región del Chaco tarijeño, principalmente en esta cordillera del Aguaragüe, que es una zona extremadamente contaminada por el petróleo. Hay un montón de pozos que están mal sellados y que siguen contaminando el agua, el río, las lagunas, el aire, los suelos, etc. Es realmente muy preocupante esta zona. Ahí entonces la líder principal es Jenny Noguera. Es con este conjunto de mujeres que durante estos últimos 6-7 años hemos estado conversando y resultado de esas conversaciones, una primera sistematización es este libro que, reitero, lo vamos a presentar mañana, lunes 5 de septiembre en la Facultad de Derecho a partir de horas 15. Y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, José Luis, ¿no? Realmente es muy interesante, muy importante esas conversaciones, ¿no? Realmente deseo leer el libro y lo más interesante es eso, ¿no? Bueno, está todo el tema de las mujeres líderes, pero además en pleno conflicto, en situación de conflicto, ¿no? Los conflictos y en las luchas que están haciendo, veía ahí en la portada, ¿no? Resistimos para vivir, dice, ¿no? Y eso realmente yo creo que es un poco la lucha de estas mujeres, ¿no? Es una lucha muy valerosa, muy fuerte, ¿no? Y victoriosa, hay que decirlo eso, victoriosa. Porque Eso. Evo Morales no pudo construir las mega hidroeléctricas, Evo Morales no pudo ingresar a Tariquía, ahora recién están ingresando, y por supuesto, recuerden ustedes, no pudo construir la carretera por el TIPNIS, partiendo del TIPNIS. Entonces son luchas victoriosas que ciertamente hay que acompañarlas. Miguel. Gracias, José Luis, por la presentación, ¿verdad? Muchas gracias, José Luis, ¿no? Realmente, y bueno, estaremos ahí entonces el día lunes 5, el día de mañana, ahí en la presentación en la Facultad de Derecho de este importante aporte, ¿no? Tanto académico, pero además de dar voz a las personas que normalmente no se les da voz, ¿no? Personas que no llegan, es muy importante y un gran aporte. Muchas gracias, José Luis, y como siempre es un gran placer tenerte acá en el programa. Un abrazo, compañero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, con esto concluimos el programa de Radio Rebelión de este 4 de septiembre del 2022. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, José Luis. Y bueno, buenas noches a todos los que nos acompañaron, Eliseo, Gustavo, que estuvieron anteriormente, y a todos los que siguen su programa semana a semana. Y ya nos veremos la siguiente semana con una nueva edición de Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos.
hasta familiar, 100%